Hola, queridos amigos de la revista Alemás, muchas gracias por conectarse para escuchar una pequeña muestra de las charlas que tendremos el día del coloquio que estamos haciendo como revista Alemás y como librería. Es el 8 de octubre, el primer coloquio de literatura y arquitectura. Y aquí tenemos a 3 representantes maravillosos del mundo de la arquitectura. Vamos a empezar por Brenda, para que se vayan presentando y vayamos calentando motores, básicamente, para que la gente que no se haya familiarizado con la arquitectura, o que sean jóvenes estudiantes o de 75 años, no me da igual, vayan viendo qué es lo que realmente vamos a discutir ese día y cómo vamos a ir abriendo el diálogo entre ambas disciplinas. Brenda, Cristian, Alex, gracias por estar con nosotros. Brenda, empezamos contigo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de este coloquio. Mi nombre es Brenda Isabel Pérez. Soy arquitecta y escritora. Me considero una interesada e investigadora de los espacios domésticos desde una perspectiva, los abordo desde una perspectiva transdisciplinaria y feminista. Y también tengo dos proyectos. Uno se llama Colectivo Argamasa y otro Archivo Casas, desde donde laboratoreo la literatura, la autopublicación, el feminismo y el habitar. Perfecto, muchas gracias. Alex, cuéntanos de ti. Yo soy Alejandro Hernández Gálvez, estudié arquitectura y desde hace poco más de 10 años, no sé si ya son 11, soy editor de la revista Arquine, bueno, director editorial de Arquine. Empecé como siendo arquitecto y ahora digo que soy ex arquitecto y no sé si me atrevo a decir que soy escritor, pero trato de hacer periodismo arquitectónico. De una manera increíble. Muchas gracias. Gracias. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, y igualmente gracias por la invitación. También estoy muy feliz de compartir reflexión, sobre todo porque no soy arquitecto. Estudié literatura hispánica en la facultad, actualmente realizo un doctorado en literatura hispánica también en el Colegio de México. Fui coordinador editorial de Arquine, trabajé 7 años en Arquine, primero como vinculador editorial y luego como coordinador editorial. Y además de ser, pues, un aficionado de la arquitectura, me interesan muchísimo los fenómenos de la representación literaria de la arquitectura. Perfecto. Y pues justo es lo que queremos platicar, cómo estas dos disciplinas se cruzan. Y quería yo empezar abriendo como nuestra charla, pensando, pues sabemos los que nos gusta la arquitectura y la literatura que leer es probablemente el ejercicio de imaginación más grande que puede existir. Y también crear arquitectura. Por lo tanto, sabemos que se alimentan una a la otra y van materializando ideas, se van creando espacios. Yo te quería pedir, Brenda, que nos compartes a la mejor sobre esta idea planteada. En el siguiente número de la revista Alemás del mes de octubre tratamos específicamente este tema. ¿Nos puedes contar específicamente el artículo que van a poder leer a partir del 1 de octubre? Y ahorita nos seguimos con ese diálogo de cómo se alimentan estas disciplinas. Claro. Pues bueno, como les contaba en mi descripción, yo estoy interesada en el imaginario, la implicación, en la vida de las mujeres y cómo desde lo material y desde lo simbólico existimos y por lo tanto cómo estamos también, eso implica también descritas, escritas, representadas. Y lo que me gusta mucho es analizar y teorizar mundos
y obras en donde se encuentran los espacios y la ciudad y cómo dialogan con los protagonistas o si lo queremos decir así como los personajes femeninos, ¿no? Entonces para esta edición lo que hice fue cruzar dos publicaciones. Una es un cuento de Elena Garro y la otra es una novela que salió hace poco. Ya no está como, o sea, digamos, no es una novedad, pero salió en los últimos 3 años. Carcoma de Laila Martínez y el cuento El Anillo de Elena Garro, para analizar desde la ficción la relación que tienen las mujeres con los espacios domésticos en donde se encuentran situados ambos proyectos y eh, encontrar puentes, diálogos y diferencias, ¿no? Y uno de los puentes que tienen estas obras es la magia, si lo queremos ver así, y también las maldiciones, ¿no? O sea, como qué es una maldición, eh, qué hace que una maldición, no sé, caiga en un estirpe, o por qué una mujer podría decirse que está maldecida, ¿no? Y ese vínculo con su territorio. Entonces, como que voy pasando a diferentes escalas, desde lo individual, la corporalidad, si lo queremos ver así también, el espacio doméstico y el pueblo. Ambas piezas tienen en común que están situadas en un pueblo, uno en España y el otro en México. Y pues bueno, también o sea, lo que me pareció interesante al hacer el texto fue el cruce de temporalidad, porque el cuento de Elena Garro fue escrito en los 60 y Carcoma hace 3 años fue publicado. Eso. Sí. Alejandro, no sé si podrías contarnos, en tu experiencia, cómo se ha vinculado en la literatura y la arquitectura, y sobre todo, en general, la narrativa, o sea, estar siendo como crítico y estar todo el tiempo tratando de poner en palabras lo que te está dando un espacio creado por alguien más. ¿Cómo se es editor y cómo vives esta relación? Yo en principio tenía una duda al estar leyendo el tema del coloquio y todo esto sobre literatura, y si, como dije hace rato, si me identificaba con eso o si daba un paso atrás, no que me vaya a renunciar y me vaya a escapar ahorita, sino daba un paso atrás y llamarlo simplemente escritura, es decir, una dimensión menos, que no sea menos creativa ni nada de la escritura literaria, digamos, pero que no asume necesariamente este compromiso o esta relación necesaria con la creatividad, la ficción, la imaginación como inicio, digamos, ¿no? Y que sin embargo asume o quiere seguir cierto rigor, digamos, escritural de cómo escribes y cómo cuentas cosas, ¿no? A mí sí, desde hace muchos años, yo diría que ya décadas, cuando voy a una librería, sobre todo gringa, me quedo más en el área que dice no ficción que en el área que dice ficción, ¿no? Pero por otro lado, y eso para dejar claras, digamos, filiaciones, eso se lo rodeo, se lo aprendí leyéndolo a Derrida, lo leo como si fuera ficción, o sea, y ese es mi pretexto para, si no lo entendí, pues es como si fuera un cuento, ¿no? No, es mi pretexto, o sea, la idea de que también un poco, si quieren, nostálgica, soy viejo, pero no tanto, pero como es el siglo XIX, es inicio del siglo XX, donde mucha gente escribía, no solamente los escritores, sino escribían arquitectos, abogados, médicos, etc. Y escribían competentemente, ¿no? Escribían bien, son textos que los leemos hoy y son textos no solo que se entienden, porque ese sería el mínimo de un texto que escribes, sino que tienen cierto estilo, el estilo de un ensayo, de una disertación, de lo que sea una argumentación. Y creo que eso me interesa como una manera en que pongamos en claro qué es lo que estamos pensando en relación a la arquitectura, cómo hacemos los espacios, cómo usamos los espacios, por qué usamos los espacios y hacemos los espacios, ¿no? Creo que los arquitectos en general, y sobre todo los arquitectos que se han dedicado más al campo del diseño y la construcción, en las últimas décadas se han escudado en una especie de mutismo o de analfabetismo, de no escribir, no explicar por qué hacen lo que hacen, como lo hacen. Hay excepciones, evidentemente, notables, notorias, que lo hacen muy bien,
pero hay una especie de retiro en una especie de confianza que el edificio lo dice todo, lo cuenta todo. Por otro lado, también hay, en general, ciertos arquitectos y arquitectas que han abordado la escritura como una especie de espacio donde pueden hacer y pensar, un poco como decía Brenda hace rato, lo que les interesa de la arquitectura, de una manera que es totalmente, yo diría, totalmente arquitectónica, aunque esté dentro del espacio de lo literario, de la escritura, ¿no? Entonces, a mí mi relación con la escritura es muy... Yo empecé a escribir hace siglos, cuando algunos aquí a lo mejor ni habían nacido, empecé a escribir cosas en la escuela, a finales de los años 90, no, principios de los 90. Yo ya había nacido entonces. Bueno, ya ves, escribí una carta a la sección de cartas del periódico, porque había una sección de crítica de arquitectura, yo no estuve de acuerdo, escribí una carta, y a partir de ahí empecé a escribir, me invitaron a escribir en esa sección y demás. Entonces, llevo más tiempo escribiendo, y cuando quiero reivindicar que soy arquitecto, a veces digo, sin problemas y sin sentirme mal, soy ex arquitecto, pero cuando quiero reivindicar que soy arquitecto, diría, como digo ahorita, llevo más tiempo haciendo arquitectura con textos que con dibujos o proyectos, ¿no? Y desde el lado de, digamos, como editor de una revista y demás, de un sitio web, creo que abordar la escritura, como decía hace rato, como no como literatura, aunque sí puede ser como un género menor del ensayo y demás, pero como una escritura que es un compromiso y exigencia al mismo tiempo con tratar de poner las cosas en claro, digamos, con asumir que la arquitectura es una disciplina compleja, es una disciplina que involucra a muchos y que nos atañe a todos, porque finalmente lo que construyes en la ciudad termina afectándonos o beneficiándonos a todos, y que por tanto, con esa dimensión, si quieren, pública o política, pues tenemos que explicarnos, ¿no? No podemos guardar silencio y no decir por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Claro. Yo recuerdo, nomás dándote un feedback pequeño, la primera vez que leía a Kohlhaas, no sé, igual cuando tú estabas terminando la universidad, o estamos casi contemporáneos, bueno, somos contemporáneos más bien, o sea, Kohlhaas diciéndole o sea, como mentándole la madre a los arquitectos, ¿de qué es esto? ¿De qué estás hablando? Eres un tonto. A mí fue así como, ¿se vale eso? Y es otro libro, y es otro libro, y se ponían a temblar, o no sé si era mi interpretación, era Sí. viene otro libro de este cuate, ¿y qué nos va a decir? Sí, no, y de hecho, ahora que mencionas a Kohlhaas, y perdón por retomar la palabra y no dejar hablar a Cristian, ahora que acaba de morir Fredric Jameson, el crítico literario, bueno, esa cosa gringa que crítico literario quiere decir como que muchas cosas, ¿no? Sí. Algunos de sus textos más interesantes de su etapa no con el inicio, sino un poco después, tienen sobre arquitectura. o parten, sí, de la crítica o de la investigación, incluso con Kohlhaas o con Eisenhower y demás, o sea, con tratar de entender qué están diciendo y llevarlo a su propio terreno, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho que elucidar e investigar, ¿no? Cristian, ¿tú qué sumas a este río de ideas? Bueno, en primera decir que he leído a los dos, a Alex y a Brenda, es un placer. Brenda tiene un súper texto sobre un cuento de Rosario Castellanos donde mapea pues el tránsito de la personaje en su cocina, que me pareció un ejercicio interesantísimo de interpretación literaria. A Alex lo leí muchísimo en mi paso por Arquine, pero tiene un libro que es muy literario que se llama, ¿cómo se llama, Alex? Sí, ya sombreros, sombrillas, sombras, sombreros y sombrillas. Buenísimo, editado en Puebla por nada menos que un editor muy exigente como Gabriel Wolfson. Entonces, no es cierto que es un género menor el ensayo. Y bueno, yo lo que puedo aportar es, hay una parte muy sorprendente de Crónica de la Intervención, la novela de Juan García Ponce, una novela definitiva para García Ponce y para la literatura de los 80, donde además hay alguna especie de coincidencia muy extraña, porque es una novela en clave de lo que fue la Olimpiada Cultural. Entonces aparecen todos, aparece Matías Geritz, Inés Arredondo, él mismo, Juan García Ponce, pero con otro nombre. Y quien le hace de Pedro Ramírez Vázquez, el que iba a dirigir la Olimpiada Cultural,
García Ponce le puso Fernando Romero. Entonces ese cruce me voló la cabeza cuando lo escuché. Pero hay un diálogo, es una reflexión sobre estética, sexualidad y todo lo que quieras, pero también sobre ciudad. Y hay un pasaje en donde Fernando Romero está diciendo que están creando la ciudad que todavía no existe. Entonces, este confluir de tiempos verbales, de que están creando algo que no existe todavía, creo que define muy bien a la arquitectura. Creo que la arquitectura es ficción, que está fundamentada siempre por discursos. En ese momento era la modernidad. Las unidades habitacionales eran la encarnación de un ideal de democracia, por ejemplo. Mario Pani, ese fue su impulso, de este prismo comunista moderno de que dio vivienda para todos. Ahí se enmarca un momento de la arquitectura. Y ahora hay otra ficción como la arquitectura sustentable, por ejemplo. Ya finalmente los arquitectos se están dando cuenta que el mundo no va por buen camino, que la situación ecológica no va por buen camino. Entonces, ¿cómo disminuir el impacto? ¿Cómo disminuir la huella de carbono? ¿Cómo hacer que tus edificios sean más amables? Eso me parece que también es una ficción, en tanto que produce espacio construido. Y partiendo o sea, cambiando radicalmente de tema, respecto a lo que decía Alex, de cómo cuenta la arquitectura, hay quienes lo asumen desde solo definir el programa, a pesar de que hay una ficción detrás, como sustentabilidad o microvivienda, etcétera, etcétera. Pero otro momento que yo viví en mi paso por Arquine fue que Tatiana Bilbao, en el Centro de Investigación del Mar de Cortés, contó un cuento. Wow. Hizo un ejercicio de ficción especulativa diciendo que ese edificio era una ruina para el futuro. Cuando los mares aumentaran y las nuevas civilizaciones se encontraran en el edificio, no iban a saber qué era. Solo iban a ver que los bioorganismos marinos habían llegado ahí y que eso era su propuesta. Entonces, es posible que con el ejemplo de Tatiana Bilbao, es posible que los arquitectos asuman sus narrativas también, y es posible que se posicionen. También Tatiana Bilbao decía, yo soy arquitecto, no puedo dejar de construir, pero tengo que asumir que mi acuario está a un lado del mar y que este mar va en algún momento a rebasar hacia el otro lado, hacia donde está Mazatlán. Entonces, pues esto es mi postura hacia el futuro. Entonces, pues sí creo que hay imbricaciones entre escritura, literatura, narración, ficción, no ficción y arquitectura. Y ojalá más arquitectos, o sea, en la carrera de arquitectura debería de haber una clase de narrativa y obligarlos a escribir, así como es importante que no pierdan el trazo, o sea, que dibujen, ¿no? Todo el tiempo es, a ver, hazme una minificción, hazme una ficción, minificción. De hecho, al momento que vean este video, vamos al día siguiente, bueno, si ya lo vieron como sea que están en el futuro, el 1 de octubre. El 1 de octubre ya sale en línea la revista de octubre y van a ver el concurso de minificción con lo cual convocamos a escritores, no importa de qué disciplina, como sea, pero con el tema de la arquitectura. Y así nos súper encantó una minificción de 400 palabras, pero estaría increíble mantener ese diálogo y provocar que, como dices, o sea, no sabes tú como arquitecto, como diseñador, inclusive, cómo está recibiendo, dónde se está integrando, en qué narrativa y en qué círculo también, incluso de poder, el trabajo que tú estás integrando, ¿no? Estás proyectando. No sé qué pienses, Brenda. Bueno, justo estaba pensando que yo creo que, bueno, curso de ficción, estaría talleres de ficción y de ensayo, ¿no? Yo creo que coincido bastante con que el ensayo es un género eh,
uno, no es un género menor. Dos, es como muy noble. A mí me encanta, es de mis géneros favoritos. Y, y creo que hoy o la contemporaneidad nos exige sí o sí una perspectiva transdisciplinaria. O sea, creo que es inevitable el tomar en cuenta estos cruces que tienen incluso cosas como, no sé, la tecnología, ¿no? Que de repente es como un satélite que abarca ambos, ¿no? La tecnología con la arquitectura, el pensamiento, la literatura. Y pues, en mi caso, las letras y el imaginar es mi forma de hacer arquitectura, de pensarla. O sea, como que estoy muy convencida que las historias de las personas, ya sean personas eh, reales, hablando de, no sé, un formato periodístico o de una investigación, o personas dentro que sean como una absorción en personajes, eh, son, las, son más importantes que un espacio como estéril, ¿no? Y que a la vez van acompañando sí o sí el espacio construido. O sea, es decir, no podemos hablar de ciudad, ni de casas, ni de futuro si no hablamos de las personas y el medio ambiente. O sea, medio ambiente como entendido de los factores que están alrededor de, o sea, como la luz, la sensibilidad, el ruido, etcétera. Creo que la literatura a mí me ha acercado con esas historias, esos mundos y esas posibilidades. Otro género que me gusta mucho leer es como la literatura especulativa, ¿no? Que, tiene como esta diferenciación minúscula de la ciencia ficción, porque justo, pues es jugar con una cosa que puede ser posible y que puede ser una parábola de una realidad o de una distopía, ¿no? Y creo que para mí ha sido vital ver y repensar e imaginar los espacios a través de las historias. Yo creo que la transdisciplina es la manera en la que tendríamos que entender la, la realidad, como que de pronto todo separado es como blanco y negro y no sé, creo que es más rico verlo desde diferentes lados al mismo tiempo. Oye, Alex, ¿nos puedes decir algún libro que de estos que ahorita que dijiste, hay días que sí me reivindico como arquitecto? O sea, ¿qué libro te regresa? Por ejemplo, un ejemplo, yo ya estaba hace 20 años igual aprendiendo a ser editora porque me metí a clases de arquitectura. Yo estudiando letras, había muchos espacios vacíos que no, o sea, necesitaba algo más tangible y me metí a las clases de Nava y de otros profesores de la Ibero fueron tan amables y yo creo que este coloquio, 20 años después de graduarnos, es como una flor, de verdad, de gracias por dejarme escuchar y que siempre, toda hasta cuando tuvieron la graduación en 2004, me decían, ¿por qué no te metes a la foto de la generación? Y no me metí, pero sí, la manera que los hacen pensar, los enfrentan cuando están en proyectos, cuando están arrancando, porque yo estaba viviendo eso haciendo ensayos, ¿no? Y te están enseñando a pensar. Y los ensayos, yo no, había veces que yo no entendía, es que, ¿qué quiere decir? Porque pues, si me quita este párrafo, para mí era mi fachada y me trataba de pensar yo en la clase donde estaban explicando, estás dando una historia, la arquitectura es tiempo y espacio, y acá también están enseñando que en literatura es tiempo y espacio, pero de verdad llevarlos de la mano, haríamos superhumanos, o sea, tener las carreras literalmente más fusionadas, las de humanidades, con este tipo de principios, porque te sacan del carril, que incluso los profesores también se pueden quedar en un carril, en un plan de estudios que tienen que hacer. Entonces, volviendo a esto, después que estaba yo muy revolucionada con, no, es que si Koolhaas considera que esto no es arquitectura y esto no es urbanismo, nada lo es. Y toma la que encuentro el libro de Peter Zumthor, de una plática que dio, una conferencia que dio en Alemania en 2003, Atmósferas, que ahorita pues, ya es un superclásico de Gustavo Gili, y empiezas a leer cómo él percibe la luz y cómo entraba en su cocina la luz de la mañana. Y cuéntanos, no sé si este libro te guste o haya otros que digas, o a lo mejor puede ser de poesía o de otra cosa, pero que te regresa a hacer las paces con la arquitectura.
te voy a contar dos. Uno que leí hace mucho y que regreso a él de vez en cuando y que me parece fascinante ese libro, y uno que es más que un libro, es un caso muy, muy actual que tiene que ver con arquitectura y de alguna manera bueno, de alguna manera con poesía. Primero, el libro es de un arquitecto inglés que se llama Paul Shepard, y el libro se llama What is Architecture, que para mí se traduce no como qué es la arquitectura, sino qué es arquitectura, ¿no? Sino qué es arquitectura. Y siempre cuando hablo de ese libro en clase, por ejemplo, digo que en el subtítulo da la respuesta. Dice, es un ensayo sobre paisajes, edificios y máquinas. ¿Qué es arquitectura? Paisajes, edificios y máquinas, ¿no? Y desde el principio dice, desde Vitruvio, y aparte habría que acotar la arquitectura, como entendemos en Occidente, desde Vitruvio. Aquí tengo mi Vitruvio, los arquitectos han hecho más que edificios, solo que los han hecho paisajes y han hecho máquinas, o sea, las escalas son múltiples, solo que en los últimos 100 años o algo así nos hemos creído el cuento que hacemos edificios y solo edificios y nada más edificios, ¿no? Y edificios construidos, no dibujados, y edificios permanentes, no efímeros. O sea, hemos acotado mucho el margen de lo que creemos que es arquitectura. Y Shepard tiene ese es su primer libro. Hay un momento en que explica, digamos, su teoría central de qué es la arquitectura. Dice que la arquitectura es algo concluyente, o sea, traduciendo, él dice conclusive en inglés, ¿no? Es lo que es, ¿no? Entonces, ahí está, es unos muros y son techos y eso es lo que es. Lo curioso es que un arquitecto que afirma eso te lo cuenta con cuentos, porque cada capítulo es una especie de relato. Él se sube con una amiga en un taxi, van platicando, ven una cosa y de ahí sacan una idea y las va desarrollando. Y llega un momento en que, por ejemplo, te habla del Panteón de Agripa en Roma y primero te lo describe como que sea cosa concluyente, ¿no? Entonces una cúpula de 43 metros de diámetro con un óculo de 9 metros de diámetro, que dibuja una esfera virtual de 43 metros de diámetro sobre una rotonda de 43 metros de diámetro. Ya que te lo explica así, descrito materialmente, te dice en una frase, en ese óculo, los romanos, cuando construyen el Panteón de Agripa, a través de ese óculo podían ver el cosmos entrando al espacio, ¿no? Eso es magnífico, ¿no? Porque eso ya no es concluyente, ¿no? Es una idea de, entra la lluvia, pero no es la lluvia, entra el sol y la sombra que produce, pero no es solo eso, es el cosmos, es el orden del mundo, ¿no? El orden, la visión que tenían del mundo entero. Wow. Y eso es un libro que es fascinante, ¿no? What is Architecture. Creo que no está traducido al español que yo sepa. Y muy reciente, que tiene que ver con los hechos terribles que estamos viendo en Medio Oriente. La revista Avery Review, que es una revista de ensayos de arquitectura publicada o patrocinada por la Universidad de Columbia, se enfrenta pues, a este hecho de que las universidades gringas, y no solo las universidades gringas, muchos están censurando, cuidando qué se puede decir, qué no se puede decir. Y ellos querían hablar de lo que está pasando en Gaza, pero también pensaron, un ensayo no es tiempo para un ensayo. O sea, es algo que está pasando ahorita y cuál es esa distancia crítica del ensayo arquitectónico, qué va a decir. Y decidieron dedicar unas páginas, es una revista virtual ahora que está en línea, o sea, un espacio a un poema, era lo que habría que hacer. Y entonces publican un par de poemas de dos poetas palestinos, jóvenes poetas palestinos, y me acuerdo de las últimas líneas de uno de ellos que yo cuando leí, confieso que soy chillón, pero además yo terminé leyéndolo con lágrimas, que dice, un poeta de 20 años apenas, ¿no? Dice, esas últimas líneas son, el oficial del censo pasará y me pedirá contar mis ruinas con mi mano sin dedos. Y eso es, ¿no? Esa imagen te dice todo, ¿no? Y creo que eso es algo que no podemos dejar de lado, o sea, más allá del caso específico del que estoy hablando, el cómo esta revelación poética, esto que decía, digo, no es santo de mi devoción totalmente, pero esto que decía Octavio Paz en El Arco y la Lira, que cuando un poeta dice silla, te pone la silla en el poema, esta cosa de la imagen poética, creo que debemos entenderlo a veces los arquitectos, y lo conecto con lo que decía Shepard, ¿no? El arquitecto es algo concluyente, pero cuando lees en un poema esto del joven poeta palestino, o lo que dice Paz, te pone la silla en el poema, entiendes
curiosamente o no tan curiosamente, y también a lo mejor no tan misteriosamente entiendes con letras o con palabras la materialidad o esta cosa concreta del mundo, ¿no? Del mundo que está ante tus ojos, ¿no? Y lo entiendes con palabras. Y es que es una ambivalencia gruesa porque arquitectos o los artistas en general, poetas, escritores, crean mundos y Ujú. entonces tiene que haber un balance de humildad, y al mismo tiempo recordarte que puedes crear obras que sean impresionantes. Incluso ahorita hay un libro, se llama Atlas of Never Built Architecture. Está ahorita en Gandhi. Un descuento, aprovechen. Ese día me lo compro. Yo les paso el 20% de descuento. Pero sí, de hecho va a haber 15% de descuento en general así a los que enseñen sus al principio nada más para los que enseñaran su credencial de estudiante, pero ahorita ya está generalizado, entonces aprovechen para ir a resurtirse de todos Sí. los que quieran. Trae obras que no se construyeron de Frank Lloyd Wright, de Louis Kahn, de Le Corbusier, de Norman Foster, de Didier Escoffier, de Ren Frosty, de Stephen Hall, de Zaha Hadid. Es una mole de libro Wow. que lo estás viendo y te lleva, o sea, esas mariposas como de lo que todavía podríamos llegar a hacer, o por qué no se hizo este proyecto, pero tiene todo, o sea, son proyectos del siglo XIX y del siglo XX, Ujú. del siglo XXI, y yo creo que ese espacio no construido, pero imaginado, o sea, tal vez hasta te puede llenar más o sea, como vitaminas de voy a ponerme a crear, Sí. ¿no? Pero sí, Ahora que dices eso me acuerdo de, bueno, a ver si no meto la pata, y quedo grabado, pero creo que es, Villalpando, el arquitecto español del Renacimiento que, bueno, más después del Renacimiento, tu gato, Cristian, está haciendo Sí, una aparición sorprendente, sí. que reconstruye el Templo de Salomón en un libro, o sea, un relato reconstruye un edificio que es fundamental digamos, no, casi, en esta metafísica de lo que implica el templo de Salomón, lo reconstruía en un libro a partir de libros, ¿no? Y por otro lado también un texto que es fascinante, pero también es oscuro, de Alberto Pérez Gómez, este teórico de la arquitectura y historiador de la arquitectura mexicano, que enseñó durante muchos años, ya se jubiló en McGill, en Canadá, que es la reelaboración del Hipnoteromaquia Polifilo, el sueño de Polifilo, un libro del Renacimiento que también tiene esa cosa como metafísica, es alquímica casi, e imaginar espacios, y él lo reconstruye, lo vuelve a contar a partir de esta imaginación arquitectónica, y es un libro, es un texto, ¿no? El sueño de Polifilo, que creo que lo tradujo en español, lo publicó la Ibero, creo que es el libro. Entonces, es impresionante pensar cómo también esos espacios soñados o generan, no sé, Terragni reconstruyendo en dibujos el Danteum, ¿no? El espacio imaginado por Dante, son esas locuras que de repente esos textos logran producir, ¿no? Yo quisiera mencionar algo respecto a lo que del orden simbólico que comentaba Alex. Ahora hay como pues, repertorios de representación en el dibujo arquitectónico, la planimetría, axonométricos, trazados, cortes de fachada, etc. No sé en qué momento esto se consideró objetivo, porque no digo que no lo sea, o sea, o tal vez no, pero no, o sea, en cartografías del siglo XVI o del siglo XVII ponían monstruos alrededor de las cartografías y esos monstruos no eran ornamentales, la gente creía que estaban esos monstruos ahí. Había ciertos meridianos que si pasabas ibas a encontrar a un ser de 3 cabezas, y que los marineros tenían que tener cuidado. Ahora estoy leyendo a Severo Sarduy recientemente y habla sobre este momento de representación planimétrica del barroco. No sé por qué Sarduy estaba interesado en eso, el poeta, Por barroco. Por barroco, pero pues, no sé por qué estaba interesado en la arquitectura barroca. Y comentan unos Borromini, de algunos nombres muy, muy canónicos del barroco italiano, que dibujaban partes superiores de lo que sea que hayan estado haciendo con ángeles
etcétera, etcétera, tampoco era ornamental. También creían que iban a ascender, que esas construcciones ayudaban a ascender a un plano celestial y que estaban representando no un edificio funcional, sino que estaban representando también un orden cósmico. La historia de la arquitectura está llena de esto, yo creo, también de, o sea, de la representación espacial. Eh, entonces, no sé si en algunos años los cortes de fachada sonométricos planos van a ser leídos como también, ay, qué loco, creían que si representabas de esta forma podías definir la vida de la gente, básicamente, ¿no? Podías definir en qué lugar tu cliente iba a sentarse para disfrutar la tarde y en qué otro lugar iba a cocinar, por ejemplo, ¿no? Incluso también estas representaciones, ahora tengo muy en mente a Tatiana Bilbao, dejan fuera otras formas de habitar, ¿no? Porque, pues, ok, hay una ficción que es una jurisdicción de lo que define una casa, que es una cocina, una sala y 3 cuartos. Exactamente. Entonces, eso es una forma de representar objetivamente una casa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en ciertos pueblos, al interior de la República, la cocina está afuera? Y que implica una comunalidad, y que implica que todos cocinen, y que implica que es el sitio de reunión para los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es una casa, legalmente. Entonces, la objetividad de esta representación, pues yo siempre la pondría en duda. Aún hoy en día, cuando ya los arquitectos hasta definen las escalas y los nortes y los milímetros de cada cosa, pues no sé si sea tan así. No, no. En eso que dices me quedé pensando en 2 experiencias de cuando era arquitecto, que seguramente hoy, bueno, espero que hoy las hubiera abordado de otra manera, y cuando pasaron era como, pues lo hicimos con Daniel López, que entonces era mi socio, pero que nos costaba entenderlo. Tuvimos un cliente que nos dijo, quiero una casa que sea moderna, pero mexicana, que sea como casa de un yuppie, pero como de un monje, y que tenga techos estúpidamente altos. Hoy ese es un cliente maravilloso, ¿no? Que ese prompt, como decía Víctor, que platicamos con él, o sea, eso debería producir una maravilla, ¿no? A lo mejor no nos dio a nosotros la cabeza para producirlo así. Y otra, una amiga de mi mamá que también nos encargó una casa que también se quedó en proyecto y en algún momento nos dijo, es que yo quiero una casa mexicana como de película de Pedro Infante, ¿no? Y era el momento de indagar ahí, pero ¿cuál, no? Nosotros los pobres, los tres García. Hay muchas casas. Sí, ¿no? Y eso que de repente los arquitectos, o al menos yo como arquitecto y con mis socios entonces, no alcanzábamos a agarrarnos de eso y entender, y porque tenemos este prejuicio de arquitectos de que no, nosotros solo nos usamos cosas del diseño y no investigar la dimensión literaria, imaginativa, de narrativa, que era algo que te contaban, algo que te decían de una película. Creo que es y es un poco lo que decías ya de pensar en la narrativa, es un defecto de nuestra formación, ¿no? O sea, de que no nos enseñan a imaginar a partir de eso, ¿no? Y recuerdo cuando alguna vez leí que Jean Nouvel, no sé si lo sigue haciendo ahora, pero que en algún momento en su oficina no tenía no tenía mesa de dibujo, sino que él iba paseándose por su oficina junto a los arquitectos que trabajaban ahí para ir, se sentaba en una sillita al lado de ellos y para un proyecto les empezaba a decir, yo me acuerdo de una escena de una película de Wim Wenders donde les contaba algo y eso es lo que quería que dibujaran, ¿no? Y obviamente no era rentable como oficina de arquitectura de ponerse a hacer todo eso, pero el ser capaces de imaginar una arquitectura a partir de eso, creo que, como bien dijiste hace rato, deberíamos de ensayar más eso en las escuelas de arquitectura, ¿no? Que finalmente, vuelvo a lo que hablábamos hace poco con Víctor, justo para la mesa que tendremos el 8 en Gandhi, pues es lo que le enseñan a hacer a la inteligencia artificial, ¿no? Le cuentan un cuento y imagina un espacio, ¿no? Es verdad, pero sí, a mí siempre o sea, cuando me colaba en tus clases ahí en primero,
O sea, yo no había acabado de captar eso de van a tener que enfrentarse a un cliente que les va a contar una historia o una interpretación de lo que creen que quieren, porque luego Ujú. también esto es lo que me dijiste de que estás Sí, como la famosa mesa de, eh, Bretón, ¿no? Que sí, esa y le dieron una mesa surrealista, chueca, en sí, perspectiva, ¿no? Así, que muchos clientes llegan así, pero es que sí, es lo que me dijiste. sí. Y entonces, pues sí, cómo comunicar está grueso. ¿No te pasa también, Brenda? Que más bien estaba pensando que creo que, no sé si yo tuve la fortuna, o cómo llamar, o sea, justo hoy también estaba hablando con personas arquitectas y, y creo que a mí, yo simplemente nunca me sentí como en una situación unidireccional con la arquitectura, como que justo en el texto que escribía Cristian, o sea, la verdad es que yo entendí cosas del espacio y de obra a partir de la literatura. O sea, mi experiencia, como no sé si tenga que ver como una cuestión geográfica, porque pues, yo no me formé en la Ciudad de México, yo no soy de la Ciudad de México, o sea, también con algo generacional, o sea, porque creo que hay varias personas de mi generación que como que tuvimos este cruce de disciplinas de manera orgánica, Ujú. y como que creo que mi único problema en mi juventud de formación, etapa formativa, digámoslo así, era que no podía ver las cosas en una sola dirección. Y como que la gente, justo profesores, se enojaban conmigo en ese sentido, porque pues tienes que ser como muy concreto y verlo solo hacia, o sea, esta cuestión de explorar para mí trascendía disciplina, otras historias, otros materiales, y al final ese momento que a mí me parece muy rico todavía de experimentar, no te lleva a una forma, no te lleva a un resultado luego, o sea, y como que la arquitectura, la producción es muy rápido, ¿no? Y creo que en general ahora, pues el sistema, en Es un general en todas negocio, las chambas son muy rápidos. es un negocio. Y sí, sí, bueno, ya qué cosa no es un negocio, ¿no? Y en ese sentido, creo que yo más bien he tenido esa perspectiva y ahora más bien procuro este espacio, ¿no? Que es como el espacio interior, ¿no? O sea, darle un lugar, un tiempo, una lentitud, que cada vez veo que me preocupa un poco cuando ahora estamos en esta temporada en la que se sacan nuevas novelas y nuevos libros de ensayos cada año, muchos autores y autoras, Sí, porque y están en luego sí, por lo mismo del negocio, ¿no? Entonces, eh, yo sí me quedo pensando y bueno, más que pensando lo que hago en mi día a día es como darle tiempo a esa lentitud, ¿no? Darle tiempo a los proyectos que requieren esa necesidad, ¿no? Entonces, y si cuando era más joven yo sentía que era porque no había un cliente que me pudiera pagar esa lentitud. Y ahora que está como la vida resuelta o acomodada de otra manera, al final no eres la misma persona que cuando egresó de arquitectura, te das cuenta que tú puedes capitalizar y procurar esa lentitud para diferentes proyectos. Eh, es una maravilla, ¿no? Es un lujo también un poco, claro. pero eh, creo que siempre tuve esta perspectiva de cruce. También me quedé pensando mucho en lo que mencionaba Cristian de acotar, de cómo los arquitectos, o más bien derivado de los últimos 30 años tal vez, se acota el proceso de representación y de comunicación de arquitectura a tu cajita de planos, Axo, collage, texto sintético, y cómo eso a veces, o en su mayoría, pues también ajusta, acota y deja en una caja otro proceso, ¿no? Que puede ser como más rico tanto para previo, digamos, a la construcción de un proyecto, tanto una vez construido, que de nuevo para mí creo que el valor más grande de la ciudad y de los espacios, pues suceden después de que están construidos y que la gente los habita y que los desmonta y que se vuelven memoriales y que se vuelven lugares de protesta. Creo que esa es la parte que más me encanta de, de la arquitectura.
O sea, creo que también otra cosa, yo fui formada como, en mi núcleo familiar, pues siempre tuve una formación muy de izquierda, entonces en arquitectura siempre estuve muy politizada. O sea, como que es otra cosa, ¿no? O sea, otro problema para mí estudiando arquitectura. No solo era como no unidireccional, sino que también tenía un sentido político muy marcado, que creo que ese es un gran defecto de la arquitectura, que no está politizada, ¿no? En muchos, o sea, de muchas maneras. Creo que la única cosa bien aceptada política ha sido el capital, en la generación de un capital. Entonces, eso es lo que estaba pensando respecto a la formación. Esto que dice Brenda me desata muchas cosas, porque también en mi disciplina, técnicamente, o sea, me llamarían un filólogo, pero qué horror. Tengo dos confesiones. Bueno, una confesión. A pesar de que algunos arquitectos digan que algunas de sus conclusiones no son del todo correctas, no sé si sí o si no. O sea, yo no tendría las capacidades para verificarlo. Quien me enseñó a escribir realmente es Beatriz Colomina, y no es una escritora de arquitectura. No es una escritora de literatura, no es ensayista de literatura, sino que es crítica de arquitectura. Ella hace eso. Wow. Entonces, la forma en la que describe los contextos, su aproximación a sus objetos de estudio y demás, creo que es algo que yo valoré muchísimo en tanto, pues, mis propias investigaciones, ensayos, columnas, etcétera. Y la otra es que también, pues sí hay una visión muy disciplinar de la literatura, en tanto que es literatura, pero por ejemplo, el mejor ensayo, yo creo que del siglo XX mexicano, es Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes. Bellísimo, es realmente, no entiendo cómo no está catalogado como un texto sagrado, y es sobre espacio, sobre cartografía y territorio. Tienes razón. Entonces, también creo que en esta transdisciplina, o no sé si transdisciplina, porque eso implica pues un proyecto pedagógico que no a todos les interesa. A mí sí, pero pues a quienes estudian lo mío no, pues no a todos les interesa, pero en serio date cuenta que Alfonso Reyes no está hablando no es una literatura autorreferencial, la de Alfonso Reyes, al menos en ese ensayo. Date cuenta que está haciendo una historia de las cartografías, básicamente, desde la primera de Cortés hasta las de José María Velasco, etcétera, etcétera. Este ejercicio de éfrasis, de descripción de la imagen y del paisaje, es algo que me sigue así, arrobando, más bien, que me sigue conmoviendo muchísimo, porque creo que Reyes definió un territorio y una ideología política sobre el territorio. Ahora, si vas a ver, creo que eso pasa en otras disciplinas. Si estás frente a una obra de Velasco, en realidad estás ante la obra de un botánico y un minero que estaba buscando sitios de extractivismo, ¿no? Su paisaje es muy político en ese aspecto. Está que es muy famoso, que está atravesando una locomotora y que está rodeado de vegetación, esta locomotora. En realidad está diciendo que está hablando de la construcción de ferrocarriles, que se tenía que hacer más largo. Está hablando de las primeras intervenciones, pues, tecnológicas en el Valle de México y hacia el norte, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, pues, más que, o sea, mi posición personal es que no creo que haya una forma así de cerrada a cualquier discurso que esté así completamente impermeable a los entornos o a las ansiedades de su tiempo, ¿no? O sea, la Plaza de las Esculturas, ¿qué terminó significando? ¿No? Está la foto de este presidente. ¿Fue López Portillo? No fue López Portillo. Qué tontería estoy diciendo. Está la foto del presidente que lo está inaugurando, y luego está la foto de que, pues,
el escenario de la modernidad terminó siendo el escenario de un asesinato, ¿no? Entonces, no, ni la arquitectura, por muy formalista que sea, ni la arquitectura se salva de estos, de que sea contaminada constantemente pues, de otros discursos y de otras, pues, de otras cuestiones de su tiempo. No sé. Sí, no, sí, porque, o sea, creo que, no sé si es una cita que ya no la recuerdo bien, pero Le Corbusier decía que para ser un mal arquitecto solamente tenías que saber de arquitectura. Sí lo dije bien. Sí, hace algo así, pero no me acuerdo si es de Corbusier. O no sé quién le habrá dicho, porque Sí. luego son frases así como de playeras, ¿no? Así, less is more también ya es Sí, como sí, ya, como de esas playeras de I Love Paris, ¿no? sí. O Amor o I Love New York. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo una vez fui a la casa de Barragán, justo en esa época de cuando estabas estudiando, Alex, que alguien estaba haciendo el servicio social en la casa de Barragán. Ujú, Y entonces, y nos dejaron, bueno, el que estaba cuidando ahí, ver que tenía, o sea, que tenía su biblioteca. ujú. Tenía, el mito de Sísifo, y así subrayado, así perfecto, de Camus, y tenía, o sea, y entonces, ahí es cuando, sí, obviamente, en algún momento, que somos mayores que ustedes 2 chicos, Cristian y Brenda, pues sí íbamos muy así, o sea, el estar cruzando y la posmodernidad y la postarquitectura, lo que ustedes quieran, o sea, es más actual, pero obviamente alguien siempre instruido en las artes, pues tenía que saber de todo y tomar a lo mejor de todo, porque lo que vas construyendo, pues no puede ser así como caballo, ¿no? Ujú. Pero puede ser que a veces también ya se pasan de que ya no hay límites de nada y entonces hay que acomodar exactamente a la visión de todos y pues ya estamos en la locura total, un poquito. Pero bueno, chicos, pues no sé si quieren comentar algo más porque ya pasamos de la hora, no porque, o sea, más que nada porque respeto mucho que tuve una semana de clientes y cierres y deadlines y muchas cosas, pero si quieren agregar algo más. Pues Adelante. no, como decía hace rato, que como esto está grabado y no sabemos realmente cuándo lo vayan a ver, quienes los vayan a ver, a lo mejor ya nos oyeron antes de que hablemos, antes de vernos, ¿no? Pero creo que está interesante y está bueno estos preámbulos o previos al coloquio del próximo, bueno, del martes 8. Y creo que está súper interesante que desde Gandhi se les haya ocurrido esto de invitar arquitectos y escritores, o arquitectos que escriben algunos, a hablar del cruce entre literatura y arquitectura. Sobre todo porque de repente creo que, no, que hay cierto auge al menos en lengua y en español, de editoriales que están publicando cada vez más textos de arquitectos, ¿no? Textos que son un poco distintos a lo mejor a lo que entendíamos como, no sé, historia crítica o teoría hace incluso 20 o 30 años, ¿no? Textos que son más experimentales que, o sea, pienso, hace poco comentamos en Arquine, bueno, creo que fui yo, dos textos, uno, de Carlos Lanuza, por ejemplo, que creo que tú también lo leíste, Cristian, no me acuerdo, creo que sí, que es un texto que que es una ficción, pero que es una ficción arquitectónica, que Sí, tiene un sí. poco mucho este juego borgiano, ¿no? De que Carlos cuenta que llega a un mercado de pulgas, se encuentra un cuaderno, con un diario con unas postales y empieza a transcribir lo que está en el diario, y el diario es de una persona que trabaja, una persona migrante que no sabemos si es trans o si es transvesti o si es, ok, pero está en un burdel de Barcelona y uno de los clientes es un señor gordo alemán que está llegando a Barcelona a construir un pabellón, y todas esas ficciones que va construyendo te hablan del espacio, te hablan de otra manera, imagen del espacio y la historia. Carlos es arquitecto y esta forma de contar las cosas de otra manera creo que está empezando. Es un ejemplo nada más, pero creo que hay muchos más de estos casos bueno, Brenda también es un caso de esta investigación arquitectónica desde otra perspectiva que creo que
que hace que esta reflexión que ustedes nos invitan a hacer sea particularmente oportuna en este momento, ¿no? Para estas generaciones de arquitectos que escriben y que escriben en ese cruce desde arquitectura y literatura sin decir que no, o sea, sin cuidarse como yo que tengo bueno, yo no soy arquitecto ni escritor, ellos dicen escribo y hago arquitectura y creo que lo hacen muy bien. Está genial. No, sí, adelante. Brenda, Bueno, pues yo quería también agradecer, me emociona muchísimo este coloquio. Es como de estos eventos que me hubieran gustado tener cuando estudiaba arquitectura, pero ahora voy a tener la fortuna de participar de otra manera. Sobre todo creo que voy a hablar de mi mesa, que es de género, literatura y espacio. Creo que sigue siendo muy necesario hablar de las mujeres y pues todo lo material, lo simbólico, eh, todas las metáforas, metafísicas, historias que necesitamos armar e imaginar alrededor, o sea, como para, creo que a través de la ficción y de este cruce podríamos empezar a tener otras realidades y otros mundos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a esta mesa. También me emociona mucho mi participación en esta edición de Lemas, eh, porque ahora estoy muy en el horror y la especulación. Entonces, muchas gracias por empujarme a este ensayo. No, yo feliz. Y sí, esa mesa es a las 7 de la noche y la mesa de Alejandro y Cristian y Juan Carlos Cano, moderado por Camila Ulloa y Daniel de León, y Víctor Alcerreca, es a las 7 de la noche. perdón, yo solo decir que revisando los invitados estoy sumamente nervioso porque soy el único que no es arquitecto. Entonces, No, pero es el chiste, va a ser así. Tranqui, pero me caen muy bien los arquitectos. Y también quería decir mi cierre, pues nada, creo que yo estoy más emocionado por la mesa en la que va a estar Brenda, porque creo que es la que importa, no solo porque, además de porque van a hablar de pues, una cuestión muy difícil, muy compleja, que en México se ha negado a discutir, que es la posición de las mujeres ante la arquitectura. Bueno, seguramente eso va a estar muy bien, pero también porque hace poco le decía a Alex, Fernanda Canales en su tesis de doctorado, que es un libro publicado por Arquine, por cierto, descubrió que el estudiantismo en su gráfica estaba generando imágenes de rascacielos antes de que hubiera rascacielos en la Ciudad de México. Los estudiantistas, muchos de ellos no salieron del país. Entonces, de por sí alimentaron su imaginario de otro imaginario que seguramente era el de Estados Unidos. Y luego está Jimeno Greve, que es como que hizo este mapa de distintas ficciones mapeadas, más bien, distintas novelas mapeadas. Entonces estoy emocionadísimo por esa mesa, por mi mesa también, porque voy a ver a Alex. Entonces, ahí a ver qué me cuenta Alex, porque no sé qué vaya a decir yo teniendo a Alex y a Juan Carlos Cano en una sola mesa. Entonces, algo vas a decir, que no te preocupes. Entonces, pues va a estar padre. Me encantan estos cruces, siempre me va a inquietar cómo se representa el territorio en la literatura. ¿Qué tienen que decir los arquitectos respecto a eso? Y pues nada, eso. No, perdón que regrese, pero es que ahorita me acordé, justo oyendo a Brenda, pero también un poco a Cristian, hace unas semanas, mi marido me puso enfrente un libro que me dijo que tenía que leer, que todavía no leo, pero leí la primera página y me voló también la cabeza, desde los zulos de Dalia de la Cerda, y la primera frase es: escribo para las que no tienen cuarto propio. Y ese clic con lo de Virginia Woolf, y lo que dice después es:
Cualquier arquitecto debe de leer ese libro, pero cualquiera debe de leer ese libro, pero es alucinante eso. Increíble. Pues justo el año pasado, ahorita que mencionaba Fernanda Canales y esta mesa, hicimos este número de la revista que pueden entrar a revistalemas.mx, octubre del año pasado, y pusimos Sacando las arquitectas de las sombras. Y justo con Aura Cruz, que ahorita no estuvo, pero va a estar en la siguiente plática y va a estar obviamente ese día en 2 mesas, tomando la revista como si fuera una construcción, justo como esta parte de estoy poniendo un discurso, un tiempo, un espacio y estoy tratando de hacer algo con ello. Pensamos, pues, ¿qué puedes hacer ya ahora cuando ciertos arquitectos como Mies van der Rohe y Venturi, bueno, Venturi fue más buena onda, pero Louis Kahn. Bueno, pero bueno, si la sacamos de las sombras, y pusimos a Anh Tinh y Dennis Brown, a Lily Reich, y hay 2 artículos superinteresantes que justo escribió esta Aura, de Melusina Faye Pierce, que escribió un libro Cooperative Housekeeping y habla justo de lo que estás diciendo, Brenda, y todos ustedes, de esta parte de cómo que la cocina es el centro de la casa y entonces es la mujer y bueno, todo este tema lo describe en eso y se echó otro artículo de Estefanía Chávez Barragán y era fortaleciendo la colectividad de todo lo que acaban de mencionar. Entonces igual les puede gustar eso y podemos planear la revista el siguiente año como editores. Sería increíble. Igual empezar en enero para que todos tengan tiempo, pero me encantaría poder o sea, justo hacer o sea, ya sería hacer como talk the talk, en serio, hacer walk the walk, hacer una revista, un número haciendo estos cruces. Estaría bien locochón. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. De verdad estamos súper felices. Este es el sueño así rayado de un montón de gente, de la gente de la revista, de Librerías Gandhi, de las editoriales que también agradezco un montón, a GG, a Taschen. Por supuesto, a las universidades que están involucradas, la Ibero, la UNAM, el TEC de Monterrey, y pues si quieren saber más información del coloquio, pueden entrar a www.mascultura.mx, hay un banner gigantesco que dice Primer Coloquio de Imaginación Arquitectónico-Literaria, y nos vemos de 5 de la tarde a 9:30. Para los que son clavados se les va a hacer poco, porque sí va a ser muchas. Lo difícil va a ser pararlos en la hora, ¿no? Sí. Pero seguramente. Sí. Pero haremos, ojalá, esa parte 2 en otro momento. Ojalá no nos tengamos que esperar un año entero para celebrar otra vez la arquitectura en siguiente octubre, pero vamos a tener también la presentación del libro de Felipe Leal sobre conversaciones con Teodoro González de León, y vamos a tener los cruces críticos entre literatura y arquitectura, que vienen justo alumnos de Aura Cruz, vienen del TEC a presentar sus proyectos. Entonces, un cruce de literatura y arquitectura. Entonces, ahí tenemos todavía de la gente de la biblioteca de la UNAM, van a hablar justo de todo el proceso de documentación y cómo funciona esa biblioteca. Entonces, pues yo feliz en nombre de Librerías Gandhi, Revista Alemás y todos los apasionados del arte que tenemos que alimentarnos de ahí para callar también el ruido de la locura que estamos viviendo en cualquier parte del mundo. Gracias y nos vemos pues dentro de poquito. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Qué emocionante. Nos vemos. Sí. Chao. Nos vemos.